Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos desde el 7 hasta el 13. Efesios 4, 7. Para hacer un pequeño recuento, recuerde que estamos estudiando esta carta a los Efesios. Hemos comenzado hace varias semanas desde el versículo 1 del capítulo 1 y ahora nos encontramos en el capítulo 4. Los 3 primeros capítulos, Pablo se encargó de exponernos la verdad central que tiene esta carta, que es que el Señor está reuniendo en Cristo Jesús todas las cosas, y vimos cómo esto se hace evidente en nosotros los gentiles, que hemos sido sacados de nuestra vana manera de vivir, sacados de nuestra muerte espiritual para ser traídos al pueblo de Dios, pero no como un segundo pueblo o un pueblo de segunda categoría, sino como parte del pueblo de Dios, el único pueblo que tiene Dios. Y a partir de los capítulos 4 en adelante vamos a estar estudiando qué implicaciones prácticas tiene esta verdad, que somos uno en Cristo. Y así que comenzamos viendo la semana pasada acerca de la unidad. Y hoy vamos a continuar desarrollando este tema de la unidad. La semana pasada vimos las virtudes que son necesarias para tener unidad en el cuerpo de Cristo. Pero hoy vamos a seguir estudiando algo más que es muy importante para que nosotros crezcamos, maduremos y nos unamos cada vez más. Leemos, dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, nuestro cuerpo Dios lo ha diseñado de una manera bastante especial. Dios nos ha dado una hormona, que espero pronunciarla correctamente. Esta hormona se llama somatotropía, o mejor conocida como la hormona del crecimiento. Es una hormona que todos obviamente tenemos, y su función es poder desarrollar el cuerpo, poder ayudar a que el cuerpo crezca y llegue a la madurez. Pues no soy ningún científico, no soy un médico, pero puedo comprender a grandes rasgos lo que significa esta hormona. Esta hormona es la responsable de hacer que cada parte de nuestro cuerpo se desarrolle y crezca. ¿Somos iguales de como éramos niños? Pues por supuesto que no. ¿Qué ha variado en nosotros? Pues no tenemos la misma estatura, pues también nuestra voz, los varones, es mucho más gruesa que cuando éramos niños. Las damas, más bien, su voz se afina conforme crecen. En muchos sentidos, nuestro cuerpo se va desarrollando, nuestro cerebro va creciendo, todo nuestro ser se va desarrollando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el cuerpo sigue creciendo? Ok, hasta más o menos los 18, por ahí un poco más, poco menos. El asunto es hasta que lleguemos a la madurez. A los 18 años ya se nos considera maduros, en teoría. Se nos considera maduros. Ahora, si esta hormona no estuviese presente, o en el caso como sucede a veces, cuando una persona tiene problemas con esta hormona, más bien no llega a crecer.
Justamente el día de ayer íbamos pasando por un lugar y veo un jovencito caminando y parecía un niño de alrededor de unos 10, 12 años a lo máximo. Iba caminando y por espaldas se veía como un niño, pero cuando le vi el rostro estaba completamente seguro que era un hombre, pues tenía hasta bigote. Y a esa edad, como esa estatura, un poquito menos quizás como así, nadie tiene bigote, aparte que su rostro en sí ya reflejaba que era una persona madura. ¿Qué le pasó a esa persona? Pues posiblemente ha tenido problemas en cuanto a la hormona del crecimiento. Todo esto, hermano, nos lleva a entender de que esta hormona es muy importante para nosotros. Esta hormona es la que va a dirigir nuestro proceso de crecimiento. Pues déjame decirte algo, la Biblia nos dice que el cuerpo de Cristo tiene una hormona del crecimiento. Algo que Dios nos ha regalado, algo que Dios nos ha dado para que la iglesia crezca. Que con ella nosotros vamos a poder llegar a la madurez espiritual. Y sin ella vamos a estar en graves problemas. Esta hormona que el Señor nos ha dado es la que hoy vamos a estar estudiando. ¿Cómo hace el Señor para hacer crecer su pueblo? ¿Qué nos ha dado Cristo a la iglesia que somos nosotros para el desarrollo de su iglesia? Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que vamos a ir a nuestro primer punto. Y nuestro primer punto es que Cristo entrega dones a los hombres. Cristo entrega dones a los hombres. Véanlo en el versículo 7. Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pregunto, ¿qué nos ha dado el Señor según este versículo? ¿Qué nos ha dado? Gracia. Esta gracia que tenemos acá no la debemos confundir con la gracia de la salvación, con la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros, que hemos visto en el capítulo 2, por ejemplo, cuando nos dice que somos salvos por gracia. No, en este contexto estamos hablando de una gracia que no es la gracia de la salvación que llega a todos los cristianos por igual, sino una gracia específica que el Señor da a la iglesia. Esta gracia tiene que ver, más que con la salvación, tiene que ver con el servicio. Esta gracia, este don que el Señor ha dado a su iglesia es el don, conforme vamos a ver en el contexto, es el don de la palabra de Dios, que a algunos en la iglesia les ha dado el don especial para poder enseñarlo a otros. Voy adelantando esto porque va a ser muy necesario para que nosotros entendamos este pasaje. El don que tenemos acá no es otro que el don de la palabra de Dios y el don de los hombres y mujeres que el Señor ha dado en su iglesia para que puedan enseñarle a otros la palabra. La hormona que el Señor nos ha dado para el crecimiento es la palabra. Y el instrumento que Dios va a utilizar para que esa hormona lleve a cabo su función es que el Señor ha traído a su iglesia hombres y mujeres que les ha dado dones especiales para que ellos puedan enseñar. La verdad, hermanos, es que no cualquiera puede enseñar. Yo de niño siempre había dicho, más o menos cuando estaba en el colegio, yo le decía a mis compañeros, cuando ellos me decían, explícame tal cosa, ¿sabe lo que yo les decía a ellos? No, yo sí entendía, pero el asunto es que yo siempre decía, ¿sabes qué? Si yo te explico, yo explico tan mal que te voy a enredar a ti, me voy a enredar yo. Yo siempre crecí convencido de que yo no tenía don para la enseñanza. Y creo que en mi etapa antes de ser cristiano no tenía habilidad alguna para la enseñanza.
Pero cuando el Señor me trajo a Cristo, cuando el Señor obró en mí y yo conocí al Señor, juntamente con la gloriosa salvación que el Señor me dio, en mi caso particular, el Señor me entregó y me regaló este don que era necesario. Yo no sabía en ese momento que era necesario que yo tuviera para que más adelante, cuando Él me trajera a Perú, porque Él me iba a poner delante de un grupo de personas que iban a necesitar estudiar la palabra, y me entregó ese don. Si Él no me hubiera entregado ese don, hermano, hoy yo no pudiera estar de pie acá, porque lo que estaría haciendo es enredándolos más a ustedes de lo que yo estaría enredado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que reconocer que el Señor, según su don, según la medida de su don, según su voluntad y como a Él le plació, a algunos de nosotros nos ha entregado un don especial para la enseñanza de la palabra. Y la iglesia lo que le corresponde hacer es comenzar a identificar a aquellas personas que tienen este don. Hermano, tú no sabes si lo tienes. De repente tú me dices, pastor, yo no tengo ese don. Pregunto, ¿alguna vez has intentado enseñar? ¿Te has propuesto hacerlo? Porque, hermano, ciertamente, como le digo, yo nunca creí tenerlo. Pero en el ejercicio del don, o cuando se me presentó la oportunidad y comencé a enseñar, es que me di cuenta que efectivamente lo tenía. Nosotros como iglesia, hermanos, no sabemos de los jóvenes que tenemos acá, que muchos se han tenido que quedar por algunas situaciones que no ha podido venir un maestro de escuela dominical, pero jovencitos, niños que ustedes están acá, déjenme decirle algo, ustedes no saben los dones que Dios les ha dado. Y estoy seguro que por la gracia de Dios, a algunos de ustedes, Dios les ha dado el don para enseñar la palabra, solamente que todavía no lo han desarrollado. Como todavía faltan muchas cosas en su cuerpito de desarrollar a futuro, de la misma manera hay muchas cosas maravillosas que el Señor les ha dado y que todavía ustedes no entienden y conocen. Pero cuando ustedes crezcan y tengan la oportunidad de hacer algo por Dios, háganlo, porque ahí se van a dar cuenta si tienen el don o no lo tienen. Si no lo tienen, no se preocupen, hay otros dones que el Señor ha dado. La palabra no es el único don, pero no lo vas a poder descubrir si no lo intentas. Y nosotros como iglesia, nuestra labor es reconocer a estas personas que tienen el don. Hemos encontrado algunas personas entre nosotros que tienen don de enseñanza. Y eso nos alegra, hermano, porque ¿sabe qué? Eso es regalo de Dios. Eso es regalo de Dios. Y ahí es donde continúa Pablo en su exposición. En el versículo 8 Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo se está refiriendo acá, está tomando esta cita, no de manera textual, del Salmo 68, 18. Acompáñeme por un momento porque quiero que note algo, un contraste, una diferencia entre las palabras de Pablo y lo que dice el Salmo 68, versículo 18. No me pierde Efesios, pero vamos a Salmo 68, 18. ¿Lo tiene? Salmo 68, 18. Escuche bien. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ahora escuche las palabras de Pablo, que es en el Salmo, y yo le voy a leer las palabras de Pablo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Dónde hay una diferencia entre lo que dice el salmista y lo que dice Pablo? Bueno, aparte de los tiempos, pero note, ¿qué dice sobre los dones el Salmo? ¿Qué hizo el Señor? Tomó. Y Pablo dice, dio. ¿Nota la diferencia? En el Salmo Dios está tomando dones y en las palabras de Pablo, Pablo está diciendo que Dios
dio dones. Ahora, no es ninguna contradicción en esto. La figura que utiliza tanto el salmista como Pablo es la figura de un rey que ha salido a la guerra, que ha derrotado a todos sus enemigos y que está tomando los despojos. Los despojos son todos los tesoros que había en la ciudad, los toma para sí y los lleva de regreso a su pueblo. Cuando fuimos a Roma, Dios nos dio la oportunidad, cerca del Coliseo está el Arco de Tito. Y en el Arco de Tito es una estructura en forma de arco, donde se homenajeaban las victorias de los Césares. Y una de las imágenes que tiene este arco fue cuando el Imperio Romano invadió Israel en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que no iba a quedar del templo piedra sobre piedra? Eso se cumpliría algunos años después cuando el Imperio Romano destruyó completamente a Jerusalén. Y dentro del Arco del Triunfo se ve unos relieves donde se festeja esta victoria y se ve al ejército entrando con todos los instrumentos del templo. Se ve una menorá, un candelabro de 7 brazos, se ve el pan de la proposición que estaba dentro del templo y todo esto eran los despojos. El vencedor toma los despojos, quita al que ha sido vencido y lo lleva para sí. El salmista retrata a Dios descendiendo desde los cielos, venciendo a sus enemigos y tomando los dones. Y Pablo utiliza la misma figura, pero la lleva un poco más allá. No es Dios en sí mismo, sino es Cristo haciendo al Padre al igual que al Hijo. Y es Cristo el que desciende desde lo alto, vence a sus enemigos, toma dones para sí, pero es para repartirlos a su pueblo. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Unamos lo que hemos dicho hasta ahorita. Los hombres y las mujeres entre nosotros que tienen el don para predicar, para enseñar la palabra, son un regalo de Cristo que Él ganó en su victoria en la cruz. Él, hermano, nos sacó, dice que Él llevó cautiva la cautividad. Esta es una forma de expresar. A los que estaban cautivos, Él se los llevó. Él nos sacó de ese mundo en tinieblas. Él es el Rey que viene a sacarnos de ese mundo en tinieblas, pero no solamente nos saca como pueblo, sino también que nos da dones, y esos dones son estos maestros de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor da dones? Porque es una gracia. Nosotros tenemos que aprender a valorar a los hombres y mujeres que nos enseñan la palabra como expresiones de la gracia y del poder del Señor. Son expresiones de la gracia y del poder de Dios. Él venció en una cruz para que nosotros hoy seamos libres. Y esa libertad viene cuando nosotros escuchamos el Evangelio. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad va a llegar a través de la palabra. Y esa palabra va a llegar a nosotros a través de hombres y mujeres que el Señor ha dado dones. Por eso Pablo dice, continúa diciendo el versículo 9 y 10. ¿Y qué es esto que subió? ¿Y eso que subió qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Acá es una expresión para hablar de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Antes de su encarnación, ¿dónde estaba Cristo? Estaba sentado en el cielo, en su trono de gloria, rodeado de majestad. Él es el vencedor, Él es el que está sobre todo. Pero cuando se encarnó, ¿qué hizo? Él tuvo que dejar su gloria en los cielos, se tuvo que vaciar a sí mismo, se tuvo que despojar de sí mismo para venir y tomar forma de hombre. Y siendo en forma de hombre, nos diría Pablo más en otra epístola, él no se quedó como el rey, como el principal. Él llegó hasta la forma de
siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Esta expresión que descendió hasta las partes más bajas de la tierra no es en un sentido geográfico, es en un sentido de humillación. El Señor se humilló hasta lo sumo. Él de su trono de gloria bajó sabiendo que Él tenía que llegar un día a padecer como si fuese el peor de los pecadores, sufriendo toda la vergüenza, en la peor de las debilidades. Él allí descendió hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Para vencer, para derrotar a sus enemigos. Esta es la sabiduría de Dios, que el Señor derrotó a sus enemigos perdiendo Él. Esta es la sabiduría de Dios, que a través de su muerte nosotros tenemos vida. Esta es la sabiduría de Dios. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 10 que el que descendió, esto es Cristo, es el mismo que también subió. Dice que descendió hasta las partes más bajas de la tierra, hablando de su humillación. Pero mire lo que dice el versículo 10. ¿Hasta dónde subió? ¿Hasta dónde? Por encima de todos los cielos. En otras palabras, esta es una referencia a su exaltación suprema. No hay nada, no hay nadie más exaltado que nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiere decir, hermano, que Él ha vencido con poder. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer frente a la iglesia. Por eso es que a pesar de que muchos han dicho que la iglesia va a morir a lo largo de estos 2000 años, la iglesia siempre ha prevalecido. A pesar de las persecuciones, a pesar de todas las cosas, la iglesia permanece porque es Cristo el que gobierna en lo alto, y es ese poder y es esa gracia inimaginable y que está sobre todo, que hace que el Señor derrame sobre su pueblo dones, el don de la palabra. Esto, hermanos, nos muestra que Cristo es el autor del crecimiento de la iglesia. No hay nadie más interesado en tu crecimiento y en tu madurez que el mismo Señor Jesús. Él no es indiferente en nuestro cristianismo. Él no quiere que vivas un cristianismo mediocre, a medias. Que eres cristiano los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana y el resto de la semana te olvidas de Él. Él es el primer interesado en que tú vivas para Él. Y para eso el Señor desde los cielos se humilló, descendió hasta lo profundo para vencer a sus enemigos, para volver a tomar su lugar en gloria, para que ahora puedas tener don en la iglesia de enseñanza, puedas encontrar en la iglesia a personas que te puedan enseñar. ¿Y cómo sabemos que nos está hablando de personas? Continúa el texto, y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. Estos dones que el Señor nos ha dado van a llevar a la iglesia a la unidad y la plenitud. Versículo 11. Pablo dice, y Él mismo, ¿quién es Él acá? Cristo, estamos hablando de Cristo en el contexto. Y Él mismo constituyó a unos profetas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Quiero que note algo, hermano. Primero que todo, hay una cuestión de resolver si son 4 o 5 ministerios acá. Hay una enorme discusión en medio de la iglesia cristiana porque algunos dicen que son 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y algunos dicen que son 4: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Yo no pienso hacer de esto algo una discusión más allá de lo que corresponde.
No es tampoco una herejía quien piensa de una manera o de otra. Pero lo cierto es que yo veo en la Biblia, y acompáñeme y observe el capítulo 11 con cuidado, cómo se introduce a cada uno de estos ministerios. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si Pablo hubiera estado pensando en 5 ministerios, pues hubiera dicho a otros pastores y a otros maestros. Por lo cual, podemos ver entonces que pastor y maestro están muy relacionados. ¿Quién es un pastor maestro? Son dos funciones ligadas entre sí, pero diferentes entre sí. El pastorado tiene que ver con la guía y el cuidado del pueblo. El pastorado tiene que ver con este cuidado de un grupo específico de personas. Tiene la connotación de algo local. Es muy difícil, hermano, un pastor itinerante. No puede existir eso. Un pastor que hoy esté acá y mañana va a estar en la otra iglesia y pasado mañana va a estar en la siguiente iglesia. No puede. ¿Por qué? Porque no pudiera generar una relación con un grupo de personas. Es como, imagínate que tú fueras papá y hoy vas a ser el papá de una familia y mañana vas a ser el papá de la otra familia y pasado mañana vas a ser el papá de la otra familia. Primero que todo, que esa no es una vida muy ordenada, pero al final de cuentas no llegarías a conocer a tus hijos, ¿sí o no? No vivirías con ellos. Pastores y maestros nos relatan o nos retratan a los hombres y mujeres que el Señor ha puesto en una congregación, en una congregación en específico, que no se van a mover de allí, por lo menos en algún tiempo. Que van a estar allí con ellos día y noche, día y noche, día y noche. Al contrario de los evangelistas. Los evangelistas sí más bien son maestros, pero itinerantes, que hoy están en un lugar y mañana van a partir a otra iglesia a seguir enseñando. Ellos en sí mismos también aman al pueblo de Dios, pero por la forma de trabajo que tienen y por el don que Dios les ha dado, pues no van a poder generar relaciones profundas con los que están enseñando. Pero aún así están dentro del plan de Dios. Los evangelistas, estos maestros itinerantes, están descritos aún en los primeros libros que tenemos sobre la iglesia, que no están en la Biblia, pero en un libro que se llama la Didache o la Didaqué, que significa la enseñanza, habla sobre cómo la iglesia tenía que recibir a estos maestros itinerantes. Pero mire, ahorita la conexión. ¿El pastor maestro a qué se dedica? A enseñar la palabra y guiar al pueblo. ¿El evangelista a qué se dedica? También a enseñar la palabra y no, ¿qué? Ahora tenemos dos más, que son los apóstoles y profetas, que Pablo ya los ha mencionado anteriormente en esta epístola como el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra Cristo. Y hablamos en su momento que estos apóstoles y profetas son los apóstoles son los 12 que el Señor escogió, más Pablo, y los profetas son hombres que el Señor en la primera época de la iglesia trajo a la iglesia o levantó en la iglesia, que eran hombres que tenían la capacidad especial de escuchar mensajes específicos de Dios, como el caso de Agabo. Pero estos hombres y mujeres estaban en el principio de la iglesia para conformar las escrituras. Y las escrituras, una vez conformadas, ya no necesitan más el ministerio ni apostólico ni profético, porque ya las tenemos. ¿Es un don del Señor? Sí, es un don que el Señor dio
y es un don que ya no se necesita seguir dando. ¿Por qué razón? Porque cualquier apóstol que tuviéramos el día de hoy, que reconociéramos su autoridad apostólica, entonces significa que deberíamos abrir la Biblia para añadir también sus escritos. Y recuerde que la Biblia termina con una muy fuerte maldición para todo aquel que pretende hacer eso. El canon está cerrado. Apóstoles, profetas ya hicieron lo que tenían que hacer. Ahora es la labor de los evangelistas y pastores y maestros de llevar el mensaje bíblico a la iglesia. Pero quiero que también note algo, hermano. No es algo que los hombres se proponen ser. Si nos fijamos en el versículo 11, nos dice que es Cristo el que estableció, etcétera, etcétera, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es que yo digo, yo voy a hacer. Pastor, no tengo trabajo, ¿qué hago? Pues métete a pastor. O alguien que diga, por ejemplo, como he escuchado, voy a ir a una iglesia de profetas. Hermano, el título no te da el don. Tú puedes ir a un seminario y no ser pastor. O puedes ser un pastor sin ni siquiera haber tocado un seminario, como hay muchísimos en todo el mundo que el Señor ha levantado. El asunto acá está, hermanos, en el llamamiento de Dios. Y Dios nos ha dado diferentes llamados los unos de los otros. Lo que yo te invito, hermano, es que te pongas a pensar, ¿tendré yo este llamado al ministerio de la palabra? ¿Tendré yo este llamado? Porque es necesario que todos los que tengan el llamado lo desarrollen. Es necesario que todos aquellos que lo tengan lo desarrollen, porque esa va a ser la madurez de la iglesia. Y en segundo lugar, de repente usted dice, pastor, entonces este mensaje no es para mí porque yo no tengo el llamado. Ya lo confirmé. Lo segundo que nos muestra este pasaje, hermanos, es que la iglesia, de manera general, tiene que apreciar y recibir a estos maestros. Yo no puedo simplemente decir, tú tienes el don, desarróllalo tú. Sí, esa es la responsabilidad del otro, pero tu responsabilidad es aprender y seguir la palabra que se te enseña. Valorar a las personas que te enseñan la palabra, valóralas. Hermano, a veces nosotros mostramos un gran rechazo, desprecio. Parece a veces, hermano, yo me acuerdo cuando éramos niños y venían los testigos de Jehová a tocar la puerta de la casa. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Cerramos las cortinas y nos escondíamos así. Y a veces me da la impresión de que algunas veces nos comportamos así con los maestros de casa de oración. Ya dile que no estoy muy ocupado. Hoy no, hermanito, porque tengo que lavar mi ropa. No, hermano, es que lo que pasa es que es verano y usted sabe que necesitamos ir a la playa con nuestros niños. Menospreciamos el ministerio de la palabra. Menospreciamos el ministerio de la palabra. Vea lo que dice los versículos 12 y 13. El Señor ha dado todos estos dones con un propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio acá, ministerio significa servicio, significa que el Señor sobre toda la iglesia tiene un propósito, que la iglesia sea una servidora, que la iglesia sirva a su prójimo, ya sea a no conversos o a los mismos conversos. Hermano, recuerda esto, no importa quién seas tú, Dios te ha dado por lo menos un don que tienes que desarrollar. Quizá no es el don de la palabra, pero tienes un don que desarrollar del cual el Señor está esperando que tú lo pongas en servicio. Ahora la pregunta, ¿y cómo vas a llegar a poner en práctica ese don de una manera correcta?
por el ministerio de la palabra, por los maestros que te van a enseñar la palabra de Dios, y entonces tú vas a saber cómo actuar bíblicamente, a fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar no significa que vamos a ser sin ningún defecto, significa que nosotros vamos a crecer a la madurez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor quiere que crezcas. Quizás tú eres de los que sirven en la iglesia, quizás tú eres de los que no sirven en la iglesia. No importa si sirves o no, el Señor quiere que crezcas. El Señor no tiene adornos en su casa. El Señor no tiene objetos inútiles en su casa. El Señor no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. ¿Y qué hacen los vivos? Crecen. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen a la madurez. Dios nos ha entregado sus dones, estas personas maestras, porque es la forma como la iglesia va a crecer. Cada vez, hermano, que tú, si eres maestro de casa de oración, si eres maestro de escuela dominical, cada vez que tú te preparas bien para dar tu clase a conciencia, tú estás trayendo crecimiento a la iglesia. Cada vez que tú preparas tu corazón para recibir a ese hermanito que te va a dar la clase o para venir a la iglesia y escuchar el sermón, cada vez que tú lo haces así, tú estás ayudando a que el cuerpo de Cristo crezca. No podemos crecer unos más y unos menos. Ese es un gran problema en la humanidad, en una persona. Usted ha visto personas que tienen ciertas partes del cuerpo más grandes que otras, más desarrolladas que otras. Hay un tipo de enanismo que es así. La cabeza les crece casi de un tamaño normal. Incluso hasta el torso les puede crecer casi un tamaño normal, pero sus extremidades son chiquitas. Hermano, la pregunta es, ¿tú estás creciendo al igual que los demás? ¿Tú estás aprovechando la palabra para crecer? Porque me temo, hermano, que muchos de nosotros estamos escuchando la palabra, estamos acumulando conocimiento, pero no hay crecimiento. No hay crecimiento. En algunos se está presentando ese problema. Y yo le pido, hermano, que no desprecies el don de Dios. No desprecies lo que el Señor está haciendo por la iglesia. Porque mira el versículo 13. Dice que todo esto, los dones entregados por Cristo, para que la iglesia crezca, estos pastores y maestros que van a llevar la palabra, estos que van a equipar a los santos para que puedan dedicarse al servicio, dice hasta que todos, diga conmigo todos. Eso significa todos. Todo aquel que sea cristiano, sin excepción alguna, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Significa, hermano, que entre tanto que haya uno de nosotros que es irresponsable con su vida cristiana, como iglesia no estamos llegando. No, pastor, pero a mí qué me importa su vida, yo ya estoy madurando. No, tú no vas a madurar hasta que el que está a tu costado no madure. Así de sencillo. Somos un solo cuerpo. De nada sirve que un brazo madure y la pierna no. De nada sirve que el torso madure y la cabeza no. Todo tiene que madurar junto. Y entonces tenemos que cuidarnos, hermanos. Cuando tú veas un hermano que está descuidando el estudio de la palabra, anímalo. Porque es necesario que esta persona también crezca para que tú también llegues a la madurez. Es tu responsabilidad. Y mira la barda que nos pone el Señor, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe. Ya el tema de la unidad lo comenzamos a ver la semana pasada. La unidad de la fe significa que todos vamos a creer a un mismo nivel, por decirlo así. Al conocimiento del Hijo de Dios, que es Jesucristo, a un varón perfecto. Está comparando aquí la iglesia como un hombre, yo no diría de 18 años, yo lo pondría más cerca de los 30 años. Los hombres maduramos más cerca de los 30 que los 18. ¿Sabe por qué? A los 18 sí, nuestro cuerpo está más maduro, pero nuestro pensamiento... Es cierto, hermano, yo sé que usted está pensando, pastor, yo conozco uno que tiene 50 años y nunca maduró. Sí, y posiblemente es tu esposo, estamos de acuerdo también. Pero en términos generales, cerca de los 30 años es que nosotros llegamos a una madurez recién en la cabeza. Y es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que la iglesia se detenga. El Señor no quiere que la iglesia se pare, se paralice en su proceso de madurez. El Señor quiere que sigas creciendo hasta como ser un varón perfecto, maduro, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínate esto, hermano. Cristo es nuestro nivel, es nuestra barda. Tú no puedes aspirar a ser menos que Cristo en cuanto a la madurez espiritual. En cuanto a la madurez espiritual, yo no me puedo detener hasta que sea como Él. Y eso, francamente, hermanos, es un proceso que en esta tierra no lo vamos a cumplir hasta que el Señor haga cielos nuevos y tierras nuevas. Pero, hermano, eso nos dice que todos siempre vamos a poder crecer. Así que, hermano, no descuides la palabra. ¿Cómo va a llegar el crecimiento a la iglesia? A través de la palabra, es la hormona del crecimiento. ¿Y a quiénes va a utilizar Dios para que ese crecimiento llegue? A los maestros, a los pastores, a los evangelistas, a estos que tienen por encargo tomar la palabra de Dios y enseñarla al pueblo. Tú tienes que amar a estas personas, valorarlas, agradecerles su esfuerzo. Hermano, el ministerio de la palabra es muy cansado. Es muy agotador y a veces poco gratificante, sobre todo cuando inviertes horas y horas y horas y horas en una persona y esa persona no quiere crecer. Y créame, a veces es desanimante. Tú, como parte del pueblo de Cristo, anima a tu maestro. Agradécele por lo que está haciendo. Agradécele por el tiempo que se para. Posiblemente está dejando de hacer muchas otras cosas por acercarse a ti y enseñarte. Agradécele por lo que está haciendo por ti. No seas un ingrato, porque una ingratitud, un rechazo hacia el maestro, no es a final de cuentas hacia el maestro. Es hacia Cristo que dio el don. Tú no estás queriendo aprovechar el don de Cristo. Pero si tú eres agradecido y amas a tu maestro y lo tienes siempre en oración y estás allí acompañándolo, tú no solamente estás recibiendo al maestro, estás recibiendo a Cristo. Porque a final de cuentas, Él es el que ha dado dones. Y tú vas a poder crecer hasta la madurez. Hermano, no te conformes como estás. Crece, crece. Y si tú estás en esta mañana aquí sin Cristo, si tú vives una vida, quizás tienes mucho conocimiento recolectado, pero eso no se traduce en una vida de santidad, en una vida de crecimiento espiritual. Hoy es el día que nosotros le pidamos perdón al Señor. Él ha descendido a llevar nuestros pecados y nuestras maldades, porque si Cristo no lo hacía por nosotros, nosotros íbamos a tener que enfrentar la ira de Dios. Y eso es también a lo que quiero percibirte hoy. Si Cristo no es tu Salvador,
tú vas a tener que enfrentarte ante Dios, quien conoce todo lo que has hecho, sea bueno o sea malo. Y si no es Cristo el que gana esta victoria para ti, nada de lo que tú hagas va a servir para que tú puedas tener una nueva vida. Es Cristo y solo Cristo. Si tú no estás creciendo en Cristo, eres enemigo del reino de Dios. Así de sencillo. Por más que tú me digas que amas a Dios, por más que tú me digas que has sido bautizado y que tienes cuidado de cumplir con todo lo que has aprendido, hermano, eso no funciona así. Es mejor que hoy vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y creas en Él. Y el Señor te va a traer a su pueblo y te va a hacer crecer. Dice que Él va a hacer crecer a su pueblo hasta que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No sé si tú eres de los de 30, 60 o 100. Lo cierto es que no hay ningún estéril. No hay estériles. No hay quienes den 0. Todos dan fruto.